Cuando Librado tomó parte de la poción que Cuco su padre había escondido, no duró mucho para sentir sus reacciones. No se estaba convirtiendo en hombre lobo ni mucho menos. Para que sucediera eso, debía esperar las energías de la luna llena. Su perro lo miraba inquieto, sabía lo que le esperaba a su amo, lo había sentido en carne propia. El brebaje era tan poderoso que desde la primera noche se sentía más fuerte, ágil, sin ninguna enfermedad. Por principio de cuentas, la vista, el olfato y oído se le agudizaron más. Imaginó que Matías sintió todo eso cuando su padre se la dio, pero él no podía expresarlo con palabras. Volteó a verlo con cariño. Se veía tan inofensivo echado a su lado que despertaba ternura. Nadie se podría imaginar que dentro de su perruno cuerpo llevaba una bestia descomunal. Solamente él lo sabía y estaba ahí para protegerlo, porque si alguien quisiera hacerle daño, emergería de él su feroz animal y nadie podría detenerlo. Librado ya lo había comprobado con aquellas bestias que mataron a sus padres. No obstante, ahora en su corazón albergaba una gran duda. Si no fue el perro quien los atacó, entonces ¿quién lo hizo? Quería decir que andaban otras bestias sueltas. Con mayor razón necesitaba tener al lobo dentro de su sangre. Los días consecuentes se le hicieron eternos. Quizás era por el deseo de transformarse en lobo. El desear que llegara el ciclo lunar hacían más lentos los días, pero debía ser paciente. Se alimentaban de lo que su perro cazaba, aún sin estar transformado en bestia. Era buen cazador, su poder lobuno lo habían hecho un depredador, así que por comida no batallaban. La soledad le hizo recordar que no les había avisado a sus padres adoptivos que vendría a visitar las tumbas de sus padres. Eran buenas personas, lo querían como a un hijo y él también los quería a ellos, pero necesitaba hacer todo lo que estaba haciendo para encontrarse a sí mismo. Algún día les compensaría todo lo que habían hecho por él. Pasaron 15 días desde que llegó a ese lugar. La luna llena estaba próxima a llegar y estaba un tanto nervioso. No sabía cómo iba a reaccionar al tener ese enorme poder en su sangre. Esperaba haber hecho lo correcto y no hacer daño a gente inocente. Empezó a oscurecer, pero la luna no aparecía. Su nerviosismo le hacía temblar las manos. No podía evitar sentir temor a lo desconocido. Pasaron las horas y no sucedía nada. Posaba su mirada al cielo, pero extrañamente la luna seguía sin salir. Entonces se fue a dormir. Quizás aún no era el ciclo lunar, porque tampoco Matías estaba sufriendo los cambios de su transformación. Estaba echado muy tranquilo. Pero en la madrugada su cuerpo empezó a temblar. Sudaba copiosamente, revolviéndose entre su cama como si estuviera poseído. La luna había tardado en salir y estaba dándole su poderosa energía para que brotara la bestia. Su transformación llegó con exasperantes gritos. Parecía que su garganta se le iba a destrozar. Luego se hicieron gruñidos hasta que de ella brotó un aullido. Había culminado la transformación. Ahora era un hombre lobo. Pero no era el único, porque también su perro estaba convertido en un colosal animal. Se quedó quieto por unos momentos, observando para todos lados. Matías lo veía sin moverse, como esperando una orden. Entonces emitieron gruñidos y, como si se entendieran, salieron de la cabaña. Buscarían a los asesinos de sus padres. Por eso había tomado la poción mágica para poder vengarlos. Anduvieron por gran parte del bosque sin encontrar nada. Sus rugidos y aullidos rompían el silencio nocturno, escuchándose a gran distancia. Así anduvieron olfateando, tratando de encontrar algún aroma como el de ellos, hasta que ya casi al amanecer su olfato los llevó a las orillas del pueblo. Habían detectado el olor que buscaban. Quería decir que por ahí vivían los asesinos. Jadeantes se detuvieron un momento, pero de repente escucharon gritos y rugidos que salían de una casa a las orillas del pueblo.
Librado emitió un rugido como indicándole a Matías que lo siguiera, y cuando llegaron vieron que aquellas dos bestias estaban por atacar a una familia. Con un aullido hicieron notar su presencia y antes que les hicieran daño a las personas, saltaron sobre ellos, quienes sorprendidos recibieron los primeros zarpazos al haber sido tomados por sorpresa. Aturdidos por los golpes, lograron sobreponerse y se inició una lucha encarnizada de poder a poder. Las 4 bestias descomunales eran muy poderosas. Librado traía sed de venganza y eso lo hacía más rabioso, mientras que Matías era mucho más ágil y sus mandíbulas trituradoras. Los habitantes de la casa veían aquella pelea atemorizados, escondidos en un rincón. No sabían de la existencia de esos seres, pero su apariencia les hizo pensar que eran carniceros, lo que quería decir que quien saliera vencedor al terminar la batalla los devorarían y no podrían huir de ellos. La pelea entre las bestias continuaba, cada uno se causaban heridas que para un humano serían letales. Sin embargo, a ellos parecía no afectarles y seguían luchando entre zarpazos y rugidos, hasta que los lobos asesinos salieron huyendo ante la superioridad en cuestión a poder de Librado y Matías. Al culminar la contienda, jadeantes miraron a las aterradas personas que no se podían mover por el miedo al pensar que se los iban a comer. Pero contrario a eso, después de lanzar un aullido, se fueron al bosque. No estaban ahí para dañar a los humanos. Además estaba por salir el sol y no debían permitir que los vieran transformarse en su forma real. Corrían lo más rápido que podían y no se detuvieron hasta que en su propia carrera poco a poco se iban convirtiendo. Él en Librado y Matías en perro. Pero ya iban lejos y nadie podría verlos. Notaron que estaban heridos y vieron que poco a poco se iban cerrando solas. Ese era otro de los poderes de un hombre lobo. Esperaron un poco para reponerse, el esfuerzo había sido brutal. Convertidos en bestia no sentían cansancio, pero al transformarse en su forma normal sí les mermaba fuerzas. Regresar de una transformación era lo que más los cansaba y se quedaron dormidos. Un par de horas después despertaron y se fueron a la cabaña. La siguiente noche, cuando la luna nuevamente les dio su poder, en cuanto se transformaron salieron en busca de los Lycans. Esta vez no los dejarían escapar. De repente, cuando iban en plena carrera, sonaron 2 disparos y Matías cayó herido al recibir los balazos. Librado al verlo caer, se detuvo en seco y empezó a buscar a los agresores. Su desarrollada vista taladraba la oscuridad como si fuese casi de día. Entonces el reflejo de la luna hizo brillar el metal del arma y se dirigió velozmente hacia ella. La rabia lo hacía más irracional, creía que Matías estaba muerto y quería hacer pagar a sus asesinos. En cuestión de segundos llegó al lugar donde estaban ocultos entre unos arbustos un par de cazadores y cayó encima de ellos. Estaba furioso y un potente rugido les salpicó los rostros de baba, mientras de un zarpazo les tumbaba las armas. Al estar por darles muerte, el rugido de Matías atrás de él lo detuvo. No estaba muerto, las balas tampoco les hacían daño. Entonces, emitiendo otro potente rugido, los dejó ir. Eran simples cazadores y los habían confundido con algún animal de caza. Pero no les permitió llevarse sus armas, con sus propias garras las partió en 2. No obstante, el percance les hizo desistir continuar su búsqueda y se regresaron a la cabaña. Por la mañana muy temprano se levantó y al estar viendo las cosas que había dejado sus padres, encontró notas de cuando Cuco lo estaba enseñando a ser curandero. En ellas decía paso a paso qué plantas usar y cómo prepararlas. También estaba escrito cómo se podrían controlar las transformaciones para convertirse a placer en lobo. Entonces pensó seguir los pasos de su padre,
Él siempre había querido que fuera curandero y lo haría en su memoria. No le sería difícil porque lo traía en la sangre. Esa era su herencia y sería un hombre lobo curandero. Olvidándose un poco de su venganza, fue en busca de lo que necesitaba. Los días que no hubiese luna llena, se dedicaría a aprender la sanación con magia blanca. Los días consecuentes se dedicó de lleno a practicar preparando pócimas, las que probaba en animales heridos o enfermos, hasta comprobar que sí funcionaban. Seguía todas las indicaciones que estaban escritas y lo primero que aprendió fue a controlar sus transformaciones y enseñó a su perro también. Ahora ya no necesitaban la luna para convertirse en bestias. Su mente brillaba más y empezó a recordar todo lo que le había enseñado Cuco. Las cosas comenzaron a fluir solas y su sangre reclamaba la herencia. El don que traía había despertado por sí solo. Su tercer ojo lo guiaría con certeza en lo que debía hacer. Desde hoy se dedicaría a curar a las personas como lo hacía Refugio su padre y no descansaría hasta encontrar a sus asesinos.